en este episodio. En el último episodio nos dirigimos de Xilitla, San Luis Potosí a Monterrey, Nuevo León, donde tuvimos la oportunidad de explorar el centro histórico de esta ciudad. Agarramos camino, nuevamente en ruta. Vamos por la última etapa. Están rectas interminables. Gracias. Uno de los primeros trámites de suma importancia es cancelar el permiso de importación temporal del vehículo, el cual debe realizarse en el módulo de migración ubicado a 21 kilómetros de la frontera. Ok, vamos. Hola. ¿Perdón? ¿Qué es lo que va a revisar? La moto. ¿La va a cancelar ya? Sí. No, ¿se podría bajar de la moto, por favor? Eso le iba a preguntar. Vale. Gracias. De hecho, yo también le quería pedir ese favor. Si me cambia un billete de los de 100 nuevos. Hijo, pues no traes de 100 nuevos, uno de 100 nuevos. Porque yo se los acabo de dar. Sí. Yo le quiero llevar a mis hijos. Ya traigo uno de 100, no me falta otro. ¿Y lo tiene? Oh. Muchísimas gracias. Tanque lleno. Retorno de vehículo. Vámonos a cruzar la frontera. ¡California! ¿Dónde viene? Hoy salí de Monterrey, pero le di la vuelta a México. Lo voy a ganar a este güey. Lo voy a ganar a este, me quiere dar vuelta. Pues. Ajá. ¿Quieres por acá también sale? ¿Sí? Las motos hacen fila igual, no se pueden meter. No te puedes meter. Ok. Te van a impresionar, te van a hacer feo. Qué bueno que me dices. Recuerden, ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Rangel. Ricardo Rangel, ok. Gracias, Ricardo. Negras. ¿De cuándo? Indomables piedras. Indomables Piedras Negras, ok. Ricardo Rangel, ok. Te digo ya dónde, te camino ya a la guardarraya. Sale, gracias. Y luego vas de turistas más. Sí. Ya me aventé. Esta es mi 7ª semana. ¿Cómo estás en Facebook? Estoy como ADB. Sí.
Yo ahorita en la guardarraya, yo retorno, ya tú te vas para allá, hay menos de este lado. Ok, excelente. Ya está la pista por dar. Órale. Fíjate, qué bueno que te vine a encontrar. Órale, yo vengo apenas, hay biblioteca allá de la colonia. Continue for 1 kilometer. Entonces aquí me voy atrás de ellos. Sí, te tendrías que ir atrás de ellos, voy aquí de retorno. Perfecto. Que tenga buen viaje. Hombre, gracias. Chef. Te lo vaya tú. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Y no nos queda más que hacer fila. Claro. Todo el camino había estado 85, 88 grados Fahrenheit. Y ya cuando la línea se para, hay que esperar, hay que estar bajo el sol. Está a 97 grados Fahrenheit. Of course. Acabo de ver que nos van a dar la última bautizada, la última vacuna antes de dejar el país. Una caseta de cobro. Ay, yo que dije, ya no ocupo. Le di todo mi sueldo a unos niños. Buenas tardes. Después de una larga espera, finalmente pudimos ingresar al estado de Texas. Tengo planeado llegar a Sanderson para acampar allí, y ya es un poco tarde ya que no esperaba que cruzar la frontera tomara tanto tiempo. Con los últimos rayos del sol. Así que voy a poner el campamento ya a oscuras. Tampoco quiero ir a 90 porque me arriesgo a que me paren. Entonces sí, me llego. ¡Wow! Miren esto. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Lástima que esté tan seco. Looks good. Everything's good. So again, receiving a warning, no fines, no penalties, nothing like that. Okay, just make sure you slow down a little bit. Okay. I will. So just verify and then sign at the bottom. Okay. Yes, Sanderson. It's not very far from here at all. So you got a hotel there that you're gonna stay at, or An account. a camp? Okay. You got tents and everything that you put up? Yeah, I got a tent here. There's a little dirt lot inside Sanderson. It's gonna be on the left side. You can just set up right there. Like no one will bother you or nothing like that. Oh, really? Yes, sir. Oh, okay. I'll look for that one. Thank you. And if you need anything, I'll be passing through town here in a little bit. If you need anything, just wave your hand. I'll help you out. I will. Okay? Thank you so much. Yes, sir. All right. Well, you be safe, okay? I will. Thank you. Yes, sir. Como acaban de ver, les dije que no corrieran porque los iba a parar la policía. Aquí sí paran. Bueno, fue bastante amable el chico. Nomás me dio un warning. Con la advertencia que no lo vuelvo a hacer. Y no hay que volverlo a hacer en el estado de Texas.
Dejamos Sanderson y continuamos. Pero mientras hay que cargar gasolina y hay que ir por un cafecito. New 700. Yeah, How long you had this? since July last year. Yeah. Very cool. Kind of hard to get though. Huh? Yeah, kind of hard to get. Yeah. They have one in where I live. Uh-huh. And, I sat on it. I don't know. I don't do that much off-road anymore. That's How long you been on the road? 6 weeks. Nice. Yeah. From where to where? Start off close to Sacramento. Went down to Baja. I did all around Mexico. And I got in Eagle Pass. Awesome. Yeah, it was fantastic. Al juzgar por las imágenes, creo que les está actualizando a sus compañeros de mi viaje. Dejamos, ahora sí, Sanderson creo que se llama. Encontré unos tipos ahí en motocicleta como vieron. Nice guys. Como todos los moteros. Wow, me encanta esta ira. Hemos llegado al Paso. Aquí traigo la misión de intentar encontrar lubricante para la cadena porque ya no la cargo. Todavía me faltan 3 días para llegar. You have arrived. Conseguimos el aceite para la cadena, la grasa para la cadena. No me lo esperaba, pero acabamos de entrar a Nuevo México, New Mexico. Vieron mi cara de gringo y me dejó pasar. Ajá. Las tormentas de arena. Es nada más que tarde tenemos en Arizona. Hello. Camping? First off to the side here, let me put the finger on your the only thing I've got to be able to put a 10 on would be 64.94 for the night. That's there. It's half RV, so. See, if nothing found it, I'll come back on. Okay, right. Nobody gets that one, right? I don't blame you. It's hard paying that much just for a night to put up a tent to stay for the night. Yeah. Yeah, thank you. Yeah, you're welcome. $60 por una noche y mejor pago un hotel. Eso creo yo. Encontré otro lugar que tiene buenos reviews. Voy a verlo. How are you tonight? Good. Yourself? Good. You rented a spot here? Yes. When did you rent the spot? Just now. From where? envelope on the wall. Okay, this
We work here, and they don't do tents. Hi. Nice day. I think. They don't do tents here. So no, you didn't. They would have asked you that. Yeah, was nobody there, so I didn't saw anything on the wall. Yeah, no, you can't stay here. Okay, how can I get my money back? Who did you pay? The box. Yeah, but was there an envelope for you already? Not for me. Not for you. Yeah. It says Okay. if it is an envelope here, there's a spot, so you just fill it out and leave the money on. Right, but this is a campground. This isn't a tent. No, I understand all that. Just I can leave. Just how can I get my money? I guess you'll have to come back in the morning. How much did you pay? Well, I left 40. It was 39. I'm gonna give you your money back. Okay, and I'm gonna trust you that you put the $40 in there. Yeah, I did. Here, so it will be on the 30. Okay. Thank you. Well, yeah. Thank you. Sorry for the inconvenience, but right. Alright. You stay the night. Okay? Yeah. You stay the night. Okay. Yeah. Okay? Appreciate it. Thank you very much. Yeah. Buenos días. Ahora sí salimos un poquito temprano. No tan temprano como creí, pero salimos temprano. Si continuáramos sin parar, llegaríamos a las 4 de la tarde. Pero obviamente hay que parar. Entonces 5 y media estaremos llegando. Después de la situación de anoche, pues, una noche más o menos, estuve despertando mucho. No podía dormir tranquilo. Pero ahorita en la mañana, pues nada, me levanté, me arreglé y vámonos. Así que nada, eso es lo de hoy. A comer migas, tiradas, llegar a la casa de unos grandes amigos, Ana y Marcos. Y nos hemos encontrado con un embotellamiento. Y esa fue nuestra aventura con el grupo de motociclistas de Arizona. Oh man, welcome to California. Hay vientos fuertes aquí en California. Lo ideal era haberme puesto mis goggles, pero mis goggles están enterrados en una bolsa.
hasta mero abajo, porque creí que ya no los iba a ocupar. Oh my, oh my. Parece que aún hay más. Parece que ya salimos la tormenta de arena. Espero. Ya. Oh, allá se ve otro pedacito. Me paré porque me voy a poner la bandana como máscara. Vengo comiendo mucha arena. Pueden ver, ya cesó la tormenta de arena, pero el viento fuerte no cesa. Pues esta montaña se ve muy padre. Sí, están buenas las sacudidas que da el viento. Police reported ahead. ¿Cómo estás? A la madre, tú eres como toda la... Ok, ya en la puerta, aunque no está empezando a llover. Esa canción del vecino, todo el día está con su máquina ahí. What? It's a friend. It's a friend. Y salimos a recorrer el último tramo de 370 kilómetros para alcanzar mi destino final.
quiero agradecer a mis compañeros que me apoyaron para poder cumplir mi sueño y hacer este recorrido alrededor de México posible. A quienes han seguido la serie hasta este momento y me acompañaron en mi aventura alrededor de México, les quiero expresar mi agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón. También quiero aprovechar para comentarles que tomaré una pausa en YouTube y por 1 o 2 meses no habrá nuevas publicaciones, ya que estoy enfocado en 2 nuevos proyectos que para mí son importantes. Uno de ellos envuelve a mi Teneré, lo cual lleva modificaciones y espero un viaje de aventura que estoy planeando realizar con un seguidor y ahora considero amigo. Y también el segundo, que es más ambicioso, y llevo ya varios meses trabajando en él. Me llevará mucho tiempo trabajarlo, terminarlo, y lo quiero hacer ahora que puedo y he terminado esta serie. Así es de que gracias a todos por haberme seguido y espero encontrarnos en la próxima aventura.